Y dice el versículo 1 del capítulo 25 de Mateo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Versículo 2 dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y durmieron. Gloria al Señor. Qué bueno es poder tener el privilegio de participar de esta lectura preciosa. Que el Señor añada su bendición grande y poderosa en esta palabra. Y quiero hablar esta palabra bajo el tema de la iglesia de Jesucristo. Y le he colocado como título a esta palabra una iglesia despierta. Entonces, hoy más que nunca la gente y aún los científicos, la misma NASA, están a la expectativa de los acontecimientos que están sucediendo en la tierra, de todo lo que se está presentando en la tierra. En las redes uno escucha hablar de terremotos, de guerra, de pestes, de hambres, de plagas y de muchas cosas más. La violencia cada día va aumentando y el número de muertes también va creciendo por X o por Y circunstancias. Pero la gente quiere en este tiempo saber muchas cosas de lo que está por venir, de lo que va a pasar. La gente está interesada en escuchar lo que la escatología nos enseña, los acontecimientos futuros que se estarán presentando, los que se han venido presentando y los que seguirán presentándose en la tierra. Y eso no está mal, que tú quieras aprender de escatología y saber todas estas cosas. Eso está muy bien, pero lo más importante es que tú sepas que nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar preparados porque Cristo vendrá. ¿Cuándo? No lo sabemos. Y tú dirás, eso lo estoy escuchando desde hace rato. No es tanto lo que tú sepas, no es el conocimiento que podamos adquirir, es lo tanto que practiquemos la palabra de Dios. En realidad, esto es lo que a nosotros nos va a llevar al cielo, el poder poner por obra la palabra del Señor, el poder estar firme cada día, que aunque vengan las tentaciones y venga el mismo diablo a querer hacernos caer, nosotros vamos a estar firmes, porque hemos creído en el dador de la vida, en el que murió en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. Entonces, en esta parábola que nosotros acabamos de leer, la parábola de las 10 vírgenes, nos muestra la condición de la iglesia en ese tiempo, pero también nos muestra la condición de la iglesia actual, que somos ahorita nosotros. A veces pensamos que basta solo con leer la palabra del Señor, pero déjame decirte que no es suficiente. Si nosotros no nos preocupamos por poner en obra cada día ese solo versículo que tal vez podemos meditar, si no nos preocupamos por ponerlo por obra, no va a suceder nada en nuestras vidas. Vamos a estar viviendo todos los días igual y Dios no quiere que todos los días seamos el mismo, porque la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que ser como la luz de la aurora. Ella va en aumento hasta que se perfecciona el día, y eso es lo que Cristo está haciendo en este tiempo en su iglesia. Él la va llevando de gloria en gloria, Él está perfeccionando nuestra vida. Pero tenemos que darle el lugar al Espíritu Santo de Dios para que Él, a través de esa palabra que nos regala cada día, pueda perfeccionar en nuestras vidas muchas cosas que necesitan de verdad ser perfeccionadas. Entonces esto es lo que realmente importa. Y cuando nosotros oramos, nosotros tenemos que orar en el poder del Espíritu. A veces las oraciones se vuelven repetitivas, no cambian, casi siempre se está orando lo mismo
y tenemos que empezar a entrar en un tiempo donde nuestra oración sea el Espíritu de Dios el que tome el control de nuestros labios y podamos hacer una oración de reino, una oración celestial. Que nuestra boca, aunque cantemos los cánticos que siempre estamos cantando, es bueno, pero qué bueno cuando el Espíritu de Dios viene y trae un cántico nuevo a nuestras vidas. Entonces vamos a leer el versículo 1 del capítulo 25 de Mateo y dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Dice que las muchachas salieron a recibir al novio. Llevaban con ella sus lámparas llenas de aceite. Aleluya. Y estas muchachas que habla la palabra aquí, o estas vírgenes, estas doncellas, estas mujeres, representan a la iglesia del Señor que está a la espera del más grande acontecimiento que ocurrirá aquí en la tierra. Ya ocurrió un gran acontecimiento y también fue muy grande y muy poderoso, y fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz por toda la humanidad. Pero estamos esperando otro gran acontecimiento que está a punto de ocurrir: el rapto de la iglesia. Jesús vendrá en las nubes por su iglesia, y este acontecimiento será para muchos angustiosos. ¿Sabe para quién va a ser angustioso? Para aquel que no se preparó, para aquel que, conociendo la voluntad del Padre, no quiso hacerla. Aquellas personas que quisieron caminar conforme a su voluntad propia, conforme a su propia opinión, cuando empiecen a mirar que sus familiares, aquellos familiares que tal vez en algún momento se volvían canzones para ellos, diciéndoles busca de Cristo, Cristo un día vendrá, cuando ellos empiecen a ver que esas personas que eran temerosas de Dios ya no están, que desaparecieron, va a ser tiempo angustioso para ellos. Pero para los que partamos, aleluya, porque yo creo que estaré allí. Si no he muerto antes del rapto, espero estar en las nubes recibiendo al Señor, o que el Señor nos esté recibiendo a nosotros allí. Esto va a ser un gran acontecimiento que va a suceder aquí en la tierra, y muchos se van a lamentar por no haber obedecido la palabra, y allí es donde muchos van a recordar tantas predicaciones que han escuchado donde dice que Cristo vendrá. La palabra dice que todas llevaban lámparas. Cuando tú lees, no dice que algunas llevaban y otras no, dice que todas llevaban, porque Dios a todos nos dio su Santo Espíritu, Dios a todos nos ha dado sus palabras, Dios a todos nos impartió dones, nos dio talento, Dios a todos nos dio algo según la capacidad de cada uno, y esto los más juiciosos han podido recibir aún más, porque han presentado a Dios los 2 o los 5 talentos que el Señor les había dado, y los han presentado con ganancia, y el Señor les ha entregado más. Y no estoy hablando de dinero para que no se vaya a malinterpretar esta predicación, porque muchos usan cualquier cosa que uno diga para malinterpretarla. Estoy hablando de las cosas espirituales que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros. Y no fue cualquier cosa lo que Dios nos entregó. Dios nos entregó cosas poderosas. Nada más en pensar en que nos dio su Santo Espíritu. Dime quiénes somos tú y yo para tener semejante cosa, semejante persona tan preciosa, porque no es una cosa, es una persona, alguien tan precioso en nuestras vidas, que pueda habitar en este barro que está siendo aún moldeado por las manos del Padre. Dios nos entregó cosas grandes y poderosas, nos dio las arras del Espíritu, o sea, nos está garantizando, aleluya. Oh Santo Dios, nos dio armas espirituales, absolutamente todo
con lo que Dios pensaba que podríamos estar dotados, Él nos lo dio. Y estamos superdotados, mi hermano. Solo que a veces el cristiano no tiene identidad y cree que no es nadie. Pero en realidad lo que Dios nos dio a nosotros es bastante grande, es bastante poderoso. Mucha gente podrá tener mucho dinero, pero ese dinero no alcanza para comprar lo que Cristo Jesús nos ha entregado a nosotros. Una vez yo le decía a la iglesia, un médico, y bendigo a los médicos porque hacen una gran labor. Les bendigo en el nombre del Señor Jesús. Y no estoy en contra de la medicina. Aleluya, porque Lucas era un médico y hay un libro, 2 libros completos escritos por él. Pero para un médico poder ser médico, tiene que estudiar una cantidad de años. Cuando llega una persona con una enfermedad terminal al médico, él no va a poder hacer nada por ella. Pero el médico de médicos, nuestro Señor Jesucristo, quien nos dotó a nosotros del Espíritu de Dios, hemos podido orar por la gente y la gente es sana. Un siervo de Dios puede imponer manos y un cáncer terminal se va en el nombre de Jesús. Este ejemplo te lo pongo no por menospreciar la ciencia médica. Estoy agradecida por la ciencia médica, sino para que tú calcules lo que Dios nos ha entregado a nosotros como siervos de Él. El versículo 2 dice que habían 5 vírgenes que eran prudentes y 5 insensatas. Habían 10, pero estaba dividido este grupo en 2. Aleluya. 5 vírgenes previstas, prudentes, sabias, y las otras 5 eran despreocupadas, insensatas, fatuas. Y una persona despreocupada, que no es aquella que no tiene interés por nada, ni por nadie. Es una persona que se muestra indiferente, ¿sabes? Una persona que se muestra indiferente ante un asunto, ante un compromiso que tiene, porque lo adquirió voluntariamente. Los compromisos que nosotros tenemos los hemos adquirido voluntariamente, pero ya no le interesa hacerlo, o tal vez se ha dejado llenar de tanto afán que ha dejado las cosas más importantes por hacer las que tienen menos importancia. Eso es una persona despreocupada. Esta mitad de la iglesia es a la que Dios quiere hoy hablarle. Aleluya. Y quiere decirle, levántate, esfuérzate, sé valiente. La iglesia sensata, aleluya. Oh, santo Dios, hay otro 50%, ¿sabes? Que es sensata, que es previsora, que es sabia. Y la iglesia sensata es la que muestra buen juicio. Es la iglesia que es prudente. Esa iglesia que es madura en sus actos y decisiones. El prudente piensa acerca de los riesgos posibles que conllevan ciertos acontecimientos o actividades y adecua, o sea, acomoda y modifica la conducta para no recibir perjuicios, aleluya, para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Esa es una persona prudente, una persona que piensa muy bien qué riesgo me va a traer esto. Si yo hago esto, ¿cuáles son los acontecimientos que vendrán por haber tomado esta decisión o por haber hecho esto? Una persona prudente que no va a provocarle perjuicios a nadie. Y la iglesia debe saber y conocer el riesgo que hay en esta tierra, de que si nos descuidamos, cuando Cristo venga, no vamos a poder partir con Él. Tenemos que ser prudentes, mis amados hermanos.
Aleluya. Que cuando Cristo venga por su iglesia, ésta se encuentre de pronto despreocupada, inmadura, viviendo para su carne, no viviendo para agradar a Jesús, sino para agradarme a mí misma. Por eso Dios siempre está hablando a través de esta maravillosa palabra, de esta Biblia que tiene tantas cosas importantes, mis amados hermanos. La iglesia, cada vez que lee la palabra, debe ser confrontada. Yo no sé tú, pero cada vez que yo leo esta palabra, Dios me muestra mi condición espiritual. Cada vez que yo tengo el privilegio de leer esta palabra, yo puedo mirar cuáles son las cosas que hay en mi vida que no están agradando al Maestro. Pero yo no me puedo quedar allí. Yo debo hacer algo para mejorar. Pero eso ya depende de mí. Dios está haciendo su parte. Él nos ha dado su espíritu y nos ha dado su palabra. Pero depende de mí. Si yo quiero poner por obra lo aprendido cada día o quiero quedarme en la misma condición. Aleluya. Versículo 3 dice: las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Tenían lámpara, pero no tenían aceite. Y tú sabes que una lámpara sin aceite no funciona. Es como un carro sin combustible, no anda. Aleluya. El aceite es lo que mantiene encendida una lámpara. Gloria al Señor. Cuando yo estaba leyendo esta palabra, siempre me gusta mirar qué hay antes de esa palabra. Y yo me imagino al Señor Jesús allí sentado explicándole a los discípulos, porque ellos empiezan a preguntarle: Señor, ¿cuándo va a ser el fin de estas cosas? ¿Qué señales hay? Y Jesús empieza a darles a ellos una profecía que se cumpliría y que aún hay cosas de lo que Cristo dijo que no se han cumplido. Cuando tú lees Mateo 24 puedes darte cuenta. Y Jesús estaba allí explicándoles tremenda profecía de lo que sucedería en tiempos finales. Aleluya. Pero si tú notas en la palabra, inmediatamente Él empieza a hablar de la parábola de las 10 vírgenes. Él termina de decir lo que está diciéndole a los discípulos acerca de la venida del hombre y del fin del siglo. Y empieza inmediatamente a hablar de la parábola de las 10 vírgenes. Si te das cuenta, lo que Jesús quería decir era que lo importante no es saber cuándo van a suceder las cosas, cómo es que van a suceder y cómo el sol se va a oscurecer y cómo es que se van a cortar los días o cómo es que se están acortando ya los días. Esas cosas no son más importantes que lo que Jesús les quería decir. Era que ellos debían estar preparados como una esposa o una novia cuando está esperando a su esposo para casarse. Esto era lo más importante, estar preparado para podernos ir a la gran fiesta que va a ser en el cielo. Y yo quiero que leamos Lucas. Busca allí el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 35. Lucas 12, 35. Dice allí este versículo: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. El 36 dice: y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan de regreso a su Señor de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. Amén. Vamos a dejarlo hasta allí. Gloria a Dios.
Nosotros como siervos de Dios debemos estar vigilantes y nuestras lámparas deben estar encendidas. Pero para que nuestra lámpara esté encendida, debe estar esa lámpara llena de aceite. Gloria al Señor. El no estar apercibido nos muestra aquí a través de la palabra a una iglesia que todavía le gustan las cosas del mundo, que todavía no ha renunciado a muchas cosas, que todavía le agradan los apetitos de la carne, que siempre están cada día allí presentándose delante de nosotros a ver qué escogemos. Una iglesia que no tiene su lámpara llena es aquella iglesia que vive a la manera de ellos y le sirve a Dios a la manera de ellos y no a la manera de Dios. Y nosotros no podemos estar en ese grupo, mis amados. Nosotros tenemos que estar en el grupo de los que se aperciben, de los sensatos, de los prudentes. Porque si queremos ir al cielo, nuestro estilo de vida tendrá que cambiar totalmente. El aceite representa la unción, el aceite representa al Espíritu Santo. Aleluya. Escuche bien, no estoy diciendo que lo es solamente una representación. Gloria al Señor. Los sacerdotes, los profetas y los reyes en el Antiguo Testamento eran ungidos con aceite para un trabajo específico. Gloria a Dios. Nosotros hemos recibido la unción del Santo. Esa unción va a estar allí en nuestras vidas y va a permanecer siempre y cuando tú y yo nos preocupemos porque esté allí. Entre más presencia, la unción se acrecenta más. Por eso tú ves que Jesús, cuando iba a orar por un enfermo o a sacar un demonio, no demoraba horas para hacerlo. Solamente declaraba la palabra y lo que había allí, fuese enfermedad o fuese un espíritu inmundo, huía a la presencia, a la palabra declarada por el ungido Jesucristo. Y eso es lo que Dios también quiere que nosotros tengamos ahora, ese mismo poder. Él dijo que nosotros haríamos cosas grandes, aleluya, más grandes que las que Él hizo. Pero la iglesia no ha podido llegar a ese nivel espiritual por causa de muchas cosas que hoy en día están entreteniendo a la iglesia. Y la iglesia no se está ocupando realmente en lo que tiene que ocuparse. Gloria a Dios. En Éxodo 27:20 nos habla cómo Dios mismo manda a que Aarón preparara un aceite de olivas machacadas. Este aceite lo usaban para introducirlo, para echarlo en la lámpara, porque esta lámpara, dice la palabra, tenía que arder continuamente. Y así tiene que ser la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. Arder continuamente. El Espíritu Santo está, oh mi hermano, está dispuesto a arder en tu vida las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30 días de un mes, aleluya, los 12 meses de un año, los 365 días de un año. Él no se va a cansar de arder en nuestra vida, pero sí el cristiano se cansa de buscar la presencia de Dios. Vienen ocupaciones, vienen cosas. A veces la gente saca tantas excusas, que estoy ocupado en esto y en aquello y en lo otro. Y entonces el tiempo de Dios, ¿dónde está? Y si nosotros descuidamos lo espiritual y nos quedamos aquí por estar descuidando lo espiritual, porque una persona que no se ocupa ni siquiera de orar ha descuidado completamente lo espiritual. Entonces, cuando Cristo venga por su iglesia, ¿nos quedaremos aquí entonces? Yo no me quiero quedar, ¿sabes? ¿De qué me sirve a mí? Y con esto no te estoy diciendo que no trabajes, trabaja, pero haz lo que te corresponda hacer para Dios. Pero que el trabajo no sea un obstáculo, porque el trabajo debe ser una bendición, porque a través del trabajo traes el sustento para tu hogar.
cancelas tus deudas, haces muchas cosas. Y gloria al Señor por los que tienen trabajo. Pero Él no debe ser el culpable de que tu comunión con Dios y de que tus responsabilidades espirituales se hayan echado a perder. Porque si un cristiano se queda aquí en la tierra porque por el trabajo nunca tuvo tiempo para Dios, entonces se quedará vendiendo sus productos al anticristo. Entonces se quedará vendiendo aquí todo lo que vendía a los que se quedaron con el anticristo. Y ese no es el propósito de Dios, mis hermanos. El propósito de Dios es que un día nos vayamos con Él al cielo. Y es por lo que tanto nosotros estamos soportando en esta tierra. Ser cristiano no es fácil, mi hermano. A veces hay días que uno no quiere nada, pero nuestra carne se levanta de esa manera. Pero nosotros tenemos que buscar la presencia. Nosotros tenemos que decirle: Señor, ayúdame en este día. Me siento desanimado, tal vez sin fuerza. Espíritu de Dios, ven y ministra mi vida de una manera especial, porque yo quiero sentir tu presencia y vivir con un espíritu ferviente cada día, porque yo me quiero ir contigo. Hagamos todo lo que tenemos que hacer en la tierra. Mujer, cumple con tus responsabilidades en tu casa, con tu esposo, con tus hijos, con tu trabajo, pero no descuides lo que es de Dios. Varón de Dios, cumple con tu trabajo, con todas tus responsabilidades que tienes como sacerdote, pero no descuides la presencia, no descuides el meditar de la palabra, no descuides el ayuno, ora, entra en el aposento, ora a tu Padre que está en los cielos, allí en secreto, y vas a ver cómo Él te va a recompensar en el trabajo, vas a ver cómo te van a llegar bendiciones de donde ni siquiera tú has esperado. Gloria a Dios. Aleluya. El cristiano debe observar constantemente su propia condición espiritual, velando que ese aceite no escasee, mi hermano. Aleluya. La lámpara de la que nos está hablando esta palabra que hemos estado leyendo, aleluya, es la palabra de Dios. Recuerda al salmista que dice, y recuerdo que ese fue el primer versículo que mi hijo Daniel se aprendió de niño cuando tenía como unos 4 añitos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios es la lámpara. Podemos tener mucho conocimiento porque la palabra de Dios nos aumenta, nos amplía el conocimiento. Pero tenemos que ocuparnos también de poner por obra y que el Espíritu de Dios permanezca. Puedo tener mucho conocimiento, pero no puedo tener unción. Y eso es una desigualdad totalmente. Gloria a Dios. Cuando se aleja la presencia del Espíritu de Dios de mi vida, aleluya. ¿Sabes cuándo se aleja? Cuando empezamos a contristar al Espíritu Santo de Dios. Cuando empezamos a anteponer otras cosas, a colocarlas en el sitio como más importante que Él, que su presencia. Entonces nuestra lámpara empieza a disminuirse. Entonces el aceite empieza a escasear hasta que se acaba. El descuido de la oración, del ayuno y del meditar en la palabra de Dios son cosas que a nosotros nos alerta que nuestra lámpara está próxima a apagarse. Aleluya. Y nosotros no podemos dejar que nuestra lámpara se apague. Debemos mantenerla encendida, mi hermano. Así tú no tengas ganas, tienes que orar. Esto no se trata de que si tengo ganas o no. Esto se trata de que lo tenemos que hacer si queremos ir al cielo. Gloria a Dios. La iglesia prudente se preocupa por buscar el rostro de Dios cada día. Renuncia cada día a su yo, a su carne, a sus deseos carnales y se entrega por completo al Dios de los cielos. Ya no acepta los ofrecimientos que el mundo le hace. Ya esas cosas no son importantes para un cristiano que vive conforme al Espíritu, que anda conforme al Espíritu
Espíritu de Dios, porque tomó esa decisión, porque dijo no más carne, ahora mi espíritu es el que va a estar por encima de ti. Gloria a Dios. Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Gloria al Señor. Tenemos la palabra, pero también tenemos que tener al Espíritu que inspiró la palabra y es el que nos ayuda a interpretarla correctamente, a entenderla, a comprenderla, y Él también nos ayudará a ponerla por obra, porque habrán cosas que la palabra nos va a enseñar que no van a ser fáciles como seres humanos para cumplirla, pero el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestras debilidades, nos fortalece y nos levanta y nos ayuda a cumplir esa palabra que el Señor nos da. Tenemos que tener un depósito espiritual donde haya abundante aceite, donde no haya escasez. Pero para nosotros tener un depósito con abundancia, tenemos que ir todos los días a la fuente y llenarlo. Todos los días. Si lo dejamos de hacer, empezará a disminuir. El versículo 5 nos dice que el novio tardó. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y durmieron. ¿Sabe? Cuando yo leí esta palabra que el novio tardó, me acordé de lo que dice segunda de Pedro, capítulo 3. Voy a buscarlo un momento. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y yo me acordaba de este versículo maravilloso, cuando veía allí que el novio tarda, aleluya. ¿Y sabes por qué Cristo aún no ha venido? Porque es misericordioso, porque el Padre es clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Y Él está esperando que muchas personas procedan al arrepentimiento, porque Él no las quiere dejar aquí, en esta tierra, viviendo la tribulación y la gran tribulación. Dios no quiere que la gente vaya a un lago de fuego ardiendo. Dios quiere que la gente vaya al cielo. Hay espacio para todos. Aleluya. Entonces, aún así, vemos que aunque el Señor Jesús no ha venido aún, muchos no quieren esa misericordia. Muchos no se están apercibiendo. Muchos están viviendo su vida normal. Gloria a Dios. Todas durmieron, dice la palabra, todas durmieron, pero la mitad de ellas había llenado sus lámparas y habían llevado más provisión aún por aparte. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Dice el versículo 5, y tardándose, y a la medianoche, el 6. Gloria al Señor. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. No sabemos el día ni la hora, mis amados hermanos. Solo sé que las apercibidas, las sensatas, las prudentes, llevaron no solo el aceite en sus lámparas, también llevaron aparte en otra vasija, porque no sabemos cuándo el Señor vendrá. Él vendrá a la hora que menos esperemos. Él vendrá en el momento en que tal vez no lo esperamos, pero tenemos que esperarlo, mi hermano. Y tú y yo tenemos que vivir cada día como si hoy fuese a venir Jesús por su iglesia. Hay que aprovechar
la oportunidad de salvación que tenemos ahora, mis amados, porque un día esta oportunidad ya no estará, ¿sabes? No esperemos. Aleluya. El versículo 8, cuando leemos el 8, dice que las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. No esperemos que lo que Dios nada más nos pueda dar, nos lo dé un hombre. Aleluya. Oh Santo Rey, en su presencia es que vamos a llenar nuestras lámparas. Nosotros podemos orar los unos por los otros y eso es bíblico. Tú puedes pedirnos oración a nosotros y nosotros podemos pedirte oración a ti. Eso es bíblico, pero eso es muy diferente, aleluya, a que yo pretenda pedirle a un humano lo que yo mismo puedo ir a buscar en la presencia del Padre. Ellas dijeron: dadnos vosotros de vuestro aceite. Denme ustedes de su aceite. El hombre no le puede dar nada al hombre. Y esto que nosotros necesitamos solo lo encontramos en la presencia del Rey. Dejemos de ser perezosos y atenidos y empecemos a ser responsables, prudentes, sensatos. Estemos preparados. Si tu lámpara se está apagando, tú no le puedes echar la culpa al pastor, al líder, a tu esposo, a la esposa y mucho menos a los hijos, que son los que están esperando ver un ejemplo vivo en ti. No le echemos la culpa a nadie porque nuestra lámpara se esté secando o porque la lámpara ya esté vacía. Es culpa de nosotros solamente. Y nosotros tenemos que ir a buscar en la presencia de Dios que esa lámpara estén llenas nuevamente. La respuesta que las prudentes le dieron en el versículo 9 a las insensatas fue: mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden, aleluya, y comprad para vosotras mismas. Gloria al Señor. Tú sabes lo que ellas le estaban diciendo: busquen ustedes mismas. Nosotros no podemos darle lo que ustedes necesitan. Deben ir al proveedor, al que tiene en abundancia, aleluya, para que llene la lámpara de ustedes y traigan aparte de esa lámpara otra vasija más llena de aceite. O yo no sé si tú me estás entendiendo. Vayan al que provee todo eso. Nosotros no le vamos a dar de nuestro aceite. Aleluya. Esto nos enseña a nosotros lo preparado que nosotros debemos estar, mis amados hermanos. Y no depender de los demás, sino depender de la misma presencia de Dios. En algún momento vamos a necesitar que alguien ore por nosotros, lo podemos hacer. Que alguien ore por ti, que alguien te dé una ayuda. Pero habrá momentos en que las puertas se van a cerrar. Y cuando tú has pedido ayuda en algo y las puertas se cierran, Dios te está diciendo: hazlo tú mismo. Aleluya. Hazlo tú mismo, levántate y hazlo, porque yo te di a ti al Espíritu de Dios para que lo hagas. Gloria al Señor. Entonces, es su Espíritu el que necesitamos que viva, que habita, que nos llene, que permanezca en nosotros. Pero Él permanecerá si le buscamos, si le anhelamos. Iglesia, el tiempo se acorta. Apresúrate, no dejes pasar más tiempo. Aprovecha este tiempo que estamos viviendo, que cada día no es tan bueno. Aleluya. Un día las puertas se cerrarán, lo dice aquí la palabra de Dios, y habrán gritos y lamentaciones. Cristo no abrirá a los desconocidos. Y para que tú y yo podamos ser conocidos, tenemos que ir a su presencia, para que podamos ser conocidos en el cielo y podamos un día tener entrada. Iglesia, mantengámonos despiertos, velemos, aleluya. Yo termino diciendo lo que dice Hebreos 2:3.
¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos, mis hermanos? Pero el Señor hoy nos trajo esta palabra para animarnos a que nos levantemos nuevamente, a que vayamos y llenemos nuestra lámpara, porque la lámpara debe estar encendida sobre la mesa, la lámpara debe estar alumbrando en la casa, la lámpara debe estar ardiendo continuamente. La palabra de Dios y su Espíritu deben estar con nosotros, así como estaba la palabra y el Espíritu con las 5 vírgenes sensatas, prudentes, apercibidas, provistas, aleluya. Así debe estar ahora la palabra y el Espíritu de Dios. Ellos trabajan juntos en nuestras vidas. Ellos trabajan poderosamente en un cristiano cuando el cristiano deja que ellos dos hagan lo que desea el Padre hacer en nuestras vidas.